Amén. El cristiano debe de perseguir siempre, con todo el deseo de su corazón, el hacer el bien, porque la condición en que el Señor nos ha puesto o nos ha dejado después de que Él intervino en nuestra vida fue en un estado de limpieza espiritual. Y lo único que queda después de esa limpieza espiritual es mantener nuestra vida, nuestro ser limpio, porque a Jesucristo le costó mucho, porque pagó un precio en la cruz para que hoy nosotros podamos gozar de ese espacio o de esa vida espiritual limpia delante del Señor. Ya nuestra conciencia está limpia, nuestra vida está limpia, nuestro ser está limpio. Por lo tanto, no podemos cansarnos de hacer el bien. Y la palabra, hermanos, bien dicha aquí, o que bien lo dice que si nosotros no desmayamos, recibiremos cosecha de esa filosofía de vida. Recibiremos bendición. Dios nos cuidará para que cosechemos y que recibamos bendición. Dios nos guiará y nos hará muchas veces, hermanos, ejemplo de la comunidad para que podamos llevar adelante el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Nuestra condición cuenta con el apoyo y el respaldo del Señor, del Espíritu Santo, del Dios de los cielos, para que podamos cultivar día tras día esa filosofía de vida, de hacer el bien. Y en este pasaje que leímos del libro de Daniel, en ese famosísimo evento que casi todo el mundo conoce, acerca de lo que fue cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Todo, prácticamente es parte de la literatura mundial, ese evento y ese hecho. Pero Daniel llega a ese lugar, llega a esa posición, llega a ese momento en su vida solamente por hacer el bien. Hay personas que están buscando por allí cómo perjudicar a los demás o cómo traer de alguna manera... Sí, cosechar para su quinta, ¿verdad? O agua para su molino. Está pendiente siempre de cómo favorecerse a sí mismo. Cuando la filosofía espiritual y cristiana dice que nosotros debemos preocuparnos en favorecer a los demás. Y mucho más, dice la Escritura, a los hermanos de la fe. Esa es una condición que debemos tener siempre en nuestra vida. Pero en la sociedad de aquellos tiempos y en la sociedad en que vivimos hoy día, nos damos cuenta que las cosas no han cambiado para nada. Continúan prácticamente en el mismo estado, donde la gente quiere aprovecharse, sacar oportunidades. Algunos incluso han perfeccionado el arte del oportunismo para sacar ventaja de todo tipo de ocasiones y de situaciones. Y nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces todo este tipo de cosas se ven reflejados en los propios lugares de trabajo. Donde usted trabaja, hay compañeros de trabajo que a veces quieren sacar provecho de algunas situaciones y a veces utilizan estrategias, artimañas, planes para perjudicar a unos y sacar ventajas para sí. Lo que pasó aquí en este evento, hermanos, no es diferente a nuestros días. Los compañeros de trabajo de Daniel querían serrucharle el piso. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un espíritu superior, dice la Escritura. Y en esa condición en que Daniel estaba, dice que no había ningún vicio ni falta que le pudieran encontrar. Dice eso, hermanos, en el versículo número 4. Dice el versículo número 13, dice al final, dice, él tenía un espíritu superior. Y el versículo 4 al final dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, ese cartel yo lo quiero para ustedes. Amén. Yo lo quiero para su vida, donde usted trabaja, donde usted se desarrolla como una persona. Amén. Donde usted se desarrolla como un hombre o una mujer. Que la gente vea en ustedes un espíritu superior. Que identifiquen, digan, este algo tiene. Este tiene algo que los demás no lo tienen.
Esta persona conserva en su vida algo que es importante. Dice, ¿por qué? Porque su quehacer cotidiano demuestra una integridad pocas veces vista. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Eso yo quiero para ustedes, hombres y mujeres íntegros, que desarrollan una labor, hermanos, que no tienen ningún juicio contrario para darles, sino que la gente pueda decir, no, esta persona es alguien confiable, es alguien fiel, es alguien que se comporta correctamente, es un buen trabajador, es un buen vecino, es una buena persona, es alguien que realmente aporta en lo que estamos viviendo. Hermano, cuando el cristiano tiene esto presente, es algo que favorecerá su vida si usted no desmaya. Y lo aclara allí porque algunos hermanos se cansan de hacer el bien. Algunos se pasan para el bando de aquellos que también quieren en forma tramposa arrastrar, como decía la hermana, agua para su molino. Ser también oportunistas, porque parece ser que por allí hay una ventaja mayor, parece ser que por allí hay una oportunidad más rápida de salir de su condición, y entonces tratan de esquivar y tratan de tomar algunos atajos para encontrar esos beneficios más rápido que lo que uno a veces, o lo que Dios quiere darnos en ese sentido. Pero, hermano, eso no es posible. Eso no es posible. Las cosas de esa manera no perduran. Este es un pasaje, hermanos, que refleja justamente esa condición, ese comportamiento. El comportamiento de hacer las cosas correctas y de hacer las cosas en forma incorrectas. Daniel dice, hermanos, que estaba entre los 3 gobernantes que estaban por encima de los sátrapas. Dicho sea de paso, de ahí sale la palabra de sátrapas, ¿no? ¿Qué sátrapa que es este? Mire, porque imagina, porque hace artimañas. Ojos y oídos del rey, el sátrapa. Ah, ok. Fíjese la cosa, a veces le cantan errado al rey, ¿no? Le canta medio torcido a veces al rey, ¿no? Este fue el caso que le hablaron un poco equivocado en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían sacar ventaja, querían sacar provecho. Y ellos elaboraron una estrategia, una artimaña para hacer caer a Daniel. Elaboraron un plan malévolo, un plan... Dice, hermano, la Biblia, hermanos, que aquel que piensa el pecado en la noche y lo lleva y lo consume en el día es alguien, hermanos, que es muy malvado. Y esta gente idearon el plan. ¿Por qué? Porque no querían tener a estos 3 hombres encima de él y mucho menos a Daniel. Porque Daniel seguramente le estaba marcando los errores. Seguramente le estaba diciendo que habían cosas que no podían hacer. Y entonces querían voltear o quitar a estos 3 hombres para que no hubiera intermediarios entre ellos y el rey, y hacer lo que quisieran. Entonces elaboraron este plan, el plan maestro para hacer caer a los gobernantes de turno. Y dice, a este Daniel no lo podemos hacer caer por asuntos laborales, porque trabaja muy bien. No lo podemos caer con respecto a su fidelidad con el rey, porque es muy fiel al rey. No lo podemos hacer caer con sus costumbres, porque es una muy buena persona, no tiene vicios, no tiene malos hábitos, no tiene una conducta engañosa, es alguien transparente, es alguien fiel. Es como debe ser un cristiano de nuestros días. De esa forma debemos de vivir y trabajar. Entonces ellos dijeron, bueno, acá la única forma de hacerlos caer es en contra de su fe. Y elaboraron ese plan donde nadie podía consultar ni a ningún dios ni a ningún rey en un periodo de 30 días. Y usted pensará, dice, pero ¿por qué en un periodo de 30 días? ¿Por qué era suficiente 30 días si Daniel dice oraba todos los días 3 veces al día?
Agarrar a Daniel en un momento de oración era muy fácil. Agarrar a Daniel en un momento de intercesión era muy fácil. Bastaba pasar cerca de la casa, porque Daniel dice que cuando oraba abría las ventanas. Seguramente se podía escuchar las palabras de Daniel orando. Seguramente se podían escuchar en la mañana, al mediodía y a la noche. Entonces, ¿para qué poner más días o poner más tiempo? Solamente con 30 días es suficiente para agarrar en los buenos hábitos que tenía Daniel. Oraba 3 veces al día, dice la Escritura. Amén. Todos los días en oración. Así que hicieron firmar al rey. Y ya se menciona aquí, hermanos, que la ley de Media y de Persia es una ley que después que fue firmada por el rey y por los gobernantes, se coloca un sello y nunca más se puede revocar. Por lo tanto, ni el rey mismo podía revocar la propia ley que él mismo firmaba. Era de carácter irrevocable. Así que estos sátrapas pensaron: aquí no hay cómo escaparse. Aquí no hay cómo escaparse, aquí nadie se puede escapar, y mucho menos Daniel. Entonces hicieron todo lo que debían de hacer. Y dice aquí, hermanos, que fue atrapado Daniel en un momento de oración. Y en la vida de los seres humanos podemos decir: qué mal tiene orar. Hoy día también, hermanos, nos han hecho creer, o le han hecho creer a algunos, que es malo orar. O ponerse en público a hacer una oración cuando usted comienza una labor, un trabajo, encomendarse a las manos del Señor. Porque en el trabajo reina la laicidad, y entonces allí no se puede orar. Y ese es un concepto mal concebido incluso acerca de la propia laicidad. Porque usted también tiene libertad. Usted lo que no puede hacer proselitismo religioso. Usted no puede andar haciendo proselitismo religioso, hermanos, pero si es con usted mismo, usted se puede poner a orar. Usted puede hacer su oración en el lugar donde está. Puede presentarse delante del Señor. Hay algunos cristianos ahora que están en el Parlamento y que están poniendo en práctica esto, que antes de ir a la asamblea se hace un momento de oración, encomendándose al Señor. Este es un hábito, hermano, muy importante en la vida en nuestra propia vida, en la vida del cristiano. Que cuando vamos a hacer alguna tarea o vamos a hacer alguna cosa, pongamos nuestro tiempo en oración, encomendemos a Dios lo que vamos a hacer, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé buenas habilidades, para que podamos hacer las cosas lo mejor posible. Porque, hermano, un cristiano, un hijo de Dios, tiene que hacer las cosas lo mejor posible. No es que entre en un caos allí, que se vuelva tan perfeccionista que si algo le sale mal, entonces entra en un colapso nervioso. No se trata de esa cuestión. Se trata de que quiero hacer lo mejor posible. Quiero dar lo mejor de mí. Quiero dar lo mejor que tengo. Y por eso es importante, hermanos, que las cosas que nosotros vamos a hacer, podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Hermano, el éxito de cualquier vida viene a través del esfuerzo. Viene a través del esfuerzo. No hay misterio en este sentido, hermanos. Si usted quiere alcanzar grandes cosas en su vida, tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse en su trabajo, tiene que esforzarse en sus estudios, tiene que esforzarse en su vida cotidiana para alcanzar cosas, hermanos, que realmente le den satisfacción en la vida. Debemos esforzarnos. Hoy, hermanos, hay una serie de especulaciones o idealismo en el mundo, hermanos, donde todo el mundo se tiene que divertir, parece de forma exacerbada, porque si no se divierte parece que se pierde la vida. Entonces, todo el mundo se ha vuelto hedonista, donde hay que disfrutar, hay que gozar, y olvidándose de las cosas que uno tiene que cultivar o proyectar en la vida. Entonces, no se proyecta nada, aparentemente se disfruta. La Biblia dice, hermanos, que para poder disfrutar primero hay que trabajar. Usted quiere disfrutar, primero hay que trabajar.
No, aquí la filosofía es exactamente al revés. Primero tengo que disfrutar, y porque soy joven disfruto, y porque estoy recién comenzando disfruto, y porque estoy comenzando. Entonces llega un tiempo en la vida, hermanos, que nada se ha cultivado. Hermanos, sea inteligente, trabaje, esfuércese. Sobre todo le digo a los jóvenes, amén, es tiempo cuando uno es joven de esforzarse, de encaminarse hacia los logros que necesitan en la vida, de las cosas que le van a dar estabilidad, porque Dios prospera, hermanos, cuando la gente actúa de esa manera. Amén. En el tiempo de estudio, estudies, esfuércese al punto, hermano, de volverse alguien importante en el lugar de estudio. Esfuércese, festeje cuando saca un 10 o un 11, celébrelo, porque es el fruto de su trabajo. Cuando pasa de año, cuando sale de un ciclo, celébrelo, festéjelo. En el primer año, cuando se graduó Joana del Liceo Damaso aquí, hubo una linda fiesta. Pero ya cuando se graduó Matías, no fue buena la fiesta, fue una cosa hecha muy, no sé si era improvisada, pero no había elegancia de un grupo de jóvenes que estaban saliendo, culminando una etapa importante de su vida, que luego iban a pasar a otra fase importante. Entonces, esos momentos hay que celebrarlos. Y tienen que las propias instituciones darle altura, darle prestigio a esos momentos. ¿Por qué? Porque marcan justamente la vida de la persona. Terminé secundaria y hicieron honores, me entregaron un diploma y me dijeron que había sido un buen alumno. Eso trae satisfacción. Al igual que los trabajos, debemos procurar ser los mejores en los trabajos, porque esos cambian los ambientes. Aunque a veces existan problemas como de este tipo, esos cambian los ambientes, traen bendición. Hay mucha gente, hermano, poniendo los ojos en aquellos que hacen las cosas bien. Fíjese que este pasaje habla que el rey Darío tenía los ojos puestos en Daniel y lo quería poner como primer ministro. Era uno de los 3 gobernantes, pero dice que tenía los ojos puestos en él para ponerlo por encima de ellos. Dice el versículo número 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos 3 sátrapas, y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea que el rey tenía los ojos puestos en él. Y la gente, hermanos, hoy día, la gente que quiere tener buenos resultados en sus empresas, en sus lugares de trabajo, en sus sitios, hermanos, pone los ojos en las personas que se esfuerzan y que tratan de hacerlo mejor con sus vidas. De repente hay otros que son brillantes por naturaleza, pero déjeme decirle, la gente pone los ojos en aquellos que están dispuestos a esforzarse, porque el que se esfuerza va a dar un poco más que el brillante. Que el brillante que no se esfuerza, estoy hablándome, ¿verdad? Si el brillante se esfuerza, también va a tener una buena oportunidad. Pero lo cierto es, hermanos, que tiene los ojos puestos, y hermano, déjeme decirle, si usted se esfuerza, alguien va a poner los ojos en sus vidas, en sus personas. Y aquellos que son jóvenes hoy día, donde le dicen que rápidamente tienen que conquistar esto y conquistar lo otro y conquistar aquello, déjeme decir, hermanos, rara vez se conquista tan rápido las cosas. Las cosas se conquistan a través de un periodo largo de tiempo donde uno se esfuerza y se encamina con un proyecto o una dirección para alcanzar a alguien más. Si usted ve, hermanos, testimonios o vidas de personas que han logrado algo en la vida, fueron personas que se han esforzado, que tuvieron una etapa donde comenzaron y ese comienzo no fue muy glamuroso, pero había esfuerzo, había empeño, había entusiasmo de hacerlo mejor hasta que lograron alcanzar lo que deseaban en su vida. Siempre habrá alguien que Dios pondrá que se fije en usted, que se fije en usted. Y dice, hermanos, aquí que el rey Darío tenía puestos los ojos en Daniel. Tal es así, hermanos, que cuando
Lo trajeron a Daniel para manifestarle al rey que él estaba orando a Dios. Y él se dio cuenta de toda la artimaña. Él se dio cuenta de todo el juego malévolo que había allí. Él se dio cuenta de todo el juego que había y la manipulación que le hicieron. Porque los lambiscones, hermanos, también saben cómo manipular. Y estos sátrapas fueron bien lambiscones. ¡Oh, rey supremo de toda la tierra! Mira, tú eres el máximo exponente aquí en esta tierra. Tienes que hacer un edicto porque nadie más puede pedirle cosas a otro Dios o a otra persona sino a ti. Le hicieron el cuento, le adornaron el oído, lo agarraron por el lado de la vanagloria. Estos lambiscones sabían bien cómo hacer la cosa. Sabían bien cuál era la estrategia y sabían bien cuál era el punto. Y entonces le hicieron firmar, cuando se dio cuenta el rey, ya no había marcha atrás. Versículo 14 dice que el rey quería luchar para que esto no se llevara a cabo porque sabía que no había nada malo en Daniel. Pero estos se le vinieron todo encima y le dijeron, no. La ley de Media y de Persia, una vez firmada y sellada, nadie la puede cambiar. Nadie la puede cambiar. Y hay cosas, hermanos, aquí que muchas veces ponen en cierto grado de inquietud a los creyentes, porque también en nuestros pueblos y en nuestros gobiernos hay cosas que apuntan directamente en contra de la vida espiritual de las personas, o apuntan en contra de la filosofía cristiana de los pueblos. Porque si no, para ellos les hace muy difícil vivir en esos lugares, porque de alguna manera hay que lavar la basura y entonces la única forma de lavarla es poniéndola bajo la alfombra o hacerla que sea no tan negra, que tenga algún matiz. Por eso ya las cosas no son en blanco y negro, sino que ahora las cosas son matices de grises. Y bueno, si esto no puedo luchar con esta cuestión, no puedo luchar con este problema, entonces creo una ley que me la suavice. Como han creado algunas leyes en estos últimos tiempos, que suavizan, hermanos, las malas costumbres de las personas. Y ahí está, por ejemplo, hermanos, el tema del cannabis, de la marihuana. Que dicen por un lado que el gobierno va a sacar, o que está sacando ya para la venta esto, pero por otro lado tiene un spot publicitario donde dice que tiene este efecto secundario, es malo para esto, no puede conducir bajo los efectos de esto. Entonces, ¿qué es? ¿Bueno o malo? No, es un matiz de gris. Y bueno, como no podemos dominar este asunto, como no podemos controlar, como no estamos dispuestos a hacer algo serio, entonces lo suavizamos y nadamos. Y le ponemos título de, ahora es cannabis medicinal. Ahora vamos a exportar, ahora nos vamos a transformar en narco. Vamos a exportar ahora. Vamos a exportar marihuana. Entonces era mala, queríamos sacarla de las calles y ahora resulta que las ponemos en las calles. Hay cosas que no se entiende bien. No se entiende bien, no se logra. Pero eso se hace, hermanos, porque cuesta hacer lo bueno. Cuesta mantener los ideales. Cuesta mantener las cosas sanas. Pero el cristiano, hermanos, tiene que tener eso como prioridad en su vida. Porque siempre va a vencer el bien sobre el mal. Y Dios siempre, hermanos, va a bendecir a aquella persona, hermanos, que hace el bien por encima de aquellos que hacen el mal. Aquí podrían decir, bueno, se acabó la vida de Daniel. Acabamos, estos hombres ya estaban afilando y dicen, bueno, vos vas a ser tesorero del rey, vos vas a ser el secretario, vos vas a ser el secretario del secretario, vos vas a ganar tanto. Se comenzaron a repartirse los cargos. Dijeron, ya con Daniel terminamos aquí, ya lo liquidamos. Y algunas veces, hermanos, en nuestros trabajos piensan, ya liquidamos al cristiano, ya este no nos puede elevar tanto el estándar del buen comportamiento. Lo vamos a sacar del medio porque pone las cosas allí, llega siempre temprano, se preocupa por las cosas, hace las cosas más de la de su tarea, no participa en el sindicato, no está de acuerdo con las cosas que queremos hacer. Entonces hay que tratarlo de correrlo hacia un lado para que no nos eleve tanto el estándar del buen comportamiento y lo bajemos al piso y encontremos algún defecto, alguna cosa. Entonces ellos dijeron, aquí esto ya lo terminamos, vamos a repartirnos los cargos,
Vamos a repartirnos lugares al lado del rey. Daniel ya no cuenta más, va al foso de los leones. Y efectivamente, hermanos, Daniel fue al foso de los leones. Fue al foso de los leones. Y hermano, déjeme decirle, muchas veces vamos a terminar en el foso de los leones. Muchas veces van a terminar llevándonos a un lugar frente a las autoridades. A veces por nuestro comportamiento van a querer llevarnos a lugares donde no tendremos culpa para estar, pero nos van a querer llevar. No sé si este año ustedes vieron Dios no está muerto, la 2, no la 1 sino la 2, que trata de una profesora en los Estados Unidos que fue enjuiciada porque le testificó a una alumna. Y la alumna parece ser que terminó convirtiéndose. O por lo menos eso es lo que nos dice la historia. Y dice allí, hermanos, que fue llevada a juicio. Y fue un juicio largo. Fue un juicio tortuoso. Y este no es el único caso. Después, cuando pasan los créditos al final, dice que estos casos se repiten una y otra vez. En los Estados Unidos, que nació con cuna evangélica. Hoy los evangélicos, por predicar sobre el amor, sobre el buen comportamiento, predicar sobre los valores, sobre una relación con un Dios poderoso, terminan yendo delante de juzgados que personas ateas con mala intención, ideando estrategias y planes para destruirlo, terminan allí en esos lugares. Es lindo ver de cómo se suceden los eventos y cómo termina la cosa, porque al final esta profesora es sobreseída. Pero todo el evento, porque a veces vamos a terminar en el foso de los leones. A veces vamos a ser guiados allí, ser puestos en esos lugares. Algunos se burlarán incluso, pero debemos mantener, hermanos, siempre presente, porque al final el mensaje de la palabra del Señor va a cambiar y a transformar las cosas. Al final, hermanos, el mensaje poderoso de Dios va a cambiar la situación. El rey, hermanos, no se olvidó, ni pensó en la desgracia de llevar a alguien, a un funcionario respetuoso, a un funcionario fiel, a un funcionario que se comportaba correctamente, que tenía buen testimonio, llevarlo a esta condenación. No se sintió satisfecho, no pudo dormir durante toda la noche, y cuando amaneció, que fue el momento en que se cumplía ya la sentencia del edicto, dice que fue corriendo a donde estaba el foso. Y fíjese cuáles son las palabras de este rey Darío. Versículo número 20 del mismo capítulo de Daniel. Dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es interesante, hermano, lo que describe aquí, porque podía ver, Daniel está vivo, era suficiente. Pero fíjese, hermanos, todos los calificativos que enumera aquí, hermanos, en este pasaje, diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Hermanos, el rey ya no estaba solamente poniendo los ojos en Daniel como un funcionario, sino que ahora la conducta, el testimonio, la vida, el proceder, el andar, el caminar de Daniel estaba, hermano, influenciando la vida del rey. Un testimonio sin palabras, aparentemente aquí, hermanos, está afectando la vida de un gobernante de un país. Y hermanos, esto es lo que hablamos cuando hablamos de influencia. Esto es lo que hablo, hermanos, cuando hablo de influencia.
No hay que pasar todo el tiempo, hermanos, hablando y testificando y diciendo, porque Dios, y si no te convertiste vas al infierno, porque fíjate que esto, que lo otro. Hermanos, hay que demostrar el Evangelio. Hay que transmitir a través de la conducta el Evangelio. Y cuando uno está, hermanos, que no entiende, no quiere entenderla o no está de acuerdo con las cosas, hay que hablarlo y decirlo. Y comunicarlo. Esto no nos ayuda, esto nos perjudica. Pero nuestro proceder tiene que ser fiel, tiene que ser fidedigno en nuestro andar con el Señor. Amén. Ahora, hermanos, si nosotros nos movemos de esta manera, no solamente, hermanos, estamos sin necesidad de transmitir un mensaje vocalizado o hablado, ahora estamos influenciando con el testimonio. Y sabe lo que es importante, y esto lo he comprobado un montón de veces, que, hermanos, cuando nosotros influenciamos con nuestro testimonio a una persona, la persona que es influenciada va a venir a preguntarnos él mismo acerca del Evangelio. ¿Y qué está haciendo eso? Está, hermanos, dándonos autoridad. Nos están dando la autoridad que Dios nos concede para transmitir. Y ahora ya no es una palabra simplemente transmitida o hablada, sino que ahora esa palabra tiene autoridad en la vida. Porque sabe que lo que estamos diciendo no es una predicación meramente a través de nuestros labios, sino que es una predicación primero testimonial, una predicación que vivenciamos primero y luego que la transmitimos con nuestras palabras. Con nuestras palabras. Y la gente se va a acercar a hablar. Y la gente va a querer hablar con nosotros. Y la gente va a querer escuchar nuestras palabras, lo que tenemos que decir. Y, hermanos, eso es lo que se hace que nuestro mensaje sea relevante, sea poderoso. Amén. Sea glorioso cuando tenemos esa autoridad que nos da el Señor para hablar de Él. El rey Darío, hermanos, sabía que Daniel no merecía estar allí, pero por un error de su propia persona y por no percibir bien cuál era la trama del asunto y por dejarse influenciar a través de su ego y de su vanagloria, ahora Daniel estaba padeciendo. Y esto le pesaba mucho al rey. Y reconoció en su vida de que Daniel era alguien fiel, que no quería verlo perdido. Entonces se acerca y pronuncia estas palabras delante del foso de los leones. Me imagino, hermanos, cuando el rey escuchó las palabras de Daniel. Y dijo lo siguiente, versículo 22. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no lo he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. El Dios de Daniel es su Dios, es mi Dios. Y, hermanos, a veces habrán situaciones donde tenemos que confiar, depender exclusivamente del Dios de los cielos. Confiar en el Señor, confiar en nuestra vida, confiar en nuestro ser, confiar en lo que Dios ha puesto allí en ese lugar, que Dios tiene todas las cosas bajo control, que no estamos desestabilizados por alguna cosa, sino que Dios está guardándonos y bendiciéndonos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Amén. Así que Dios te va a premiar. Dios te va a poner en un lugar mejor. Dios te va a poner en buena estima con la gente que está a tu alrededor, que son tus propios jefes o gobernantes. Dios te da oportunidades que ni siquiera te imaginas. Ni siquiera imaginas a dónde vas a estar, dónde vas a terminar. Pero como comenzaste confiando en Dios, Dios se va a encargar de llevarte adelante. Y a los jóvenes particularmente, porque algunos de nosotros ya pasamos la loma.
Algunos recién pasamos, creo que todos recién pasamos, ¿no? Digan amén por lo menos. Todos pasamos recién la loma, ¿verdad? Para no entrar en detalles. Pero los jóvenes que están recién comenzando no deben desanimarse ni desalentarse porque aparentemente las cosas no llegan en el tiempo o en la forma que le dijeron. No deben creer que Dios no está ayudándolos. No deben de pensar que no están bajo la mirada del Señor para bendecirlos. Déjeme decirle, hermanos, si usted es fiel, si usted conserva una vida delante del Señor fiel, si usted no tiene ningún vicio ni ningún problema en su vida, déjeme decirle, cultiva esto a lo largo de su vida, Dios lo va a bendecir. Amén. Dios lo va a bendecir. A veces, hermanos, nos volvemos tan críticos o criticones de nosotros mismos porque toman aquella frase donde dice, bueno, Dios dice que todos pecamos, entonces todos somos pecadores. Todos los días tengo que levantarme a las 6 de la mañana y orar, pedirle al Señor que me perdone. No, hermanos, no es así. Si hoy usted hizo algo mal, tiene que arrepentirse, y cuando uno se arrepiente, Dios lo libera. Y cuando Dios lo libera, usted debe saber, ya esto no lo puedo hacer más. Y se va corrigiendo a sí mismo. Y se va corrigiendo a sí mismo. Y va avanzando a sí mismo. Porque es triste, hermanos, que usted, aún siendo joven, tenga que depender de una conciencia externa para que le diga, mira que lo que estás haciendo está mal. Recuerdo que cuando yo recién me convertí, por allá por la década del 80, principios de los 90, andaba siempre por América Latina un profeta. Y a veces algunos pastores invitaban a los profetas, y cuando invitaban al profeta a la congregación, hermano, todo el mundo estaba aterrado, asustado, porque capaz que me dice algo que yo hice, que yo miraba esa cuestión y digo, pero qué cosa rara, pero qué. Porque si sabe que hizo algo malo, hermano, tiene que corregirlo, no espera que el profeta se lo diga. Ahora, si tiene el hábito de hacer siempre algo malo, el problema ya no es el profeta, el problema es con Dios. Entonces yo en mi imaginación no entendía, hermanos, porque todos nosotros, Dios nos ha entregado algo que es precioso, que es su voz interna en nuestro interior, que nos habla y nos dice, mira que vas por mal camino, mira que esto no está bien. El asunto, hermanos, que esa voz que nos dice en una circunstancia que vamos por mal camino, si nosotros persistimos, al final se termina callando. Y ya no nos dice que estamos por mal camino, porque ya estamos en el camino errado. Pero si usted es sabio y es entendido en este asunto, hermanos, y creo, hermanos, que esto es lo que figura como gran importante en la vida de cada cristiano, de cada hijo de Dios, así como también de Daniel, cuando esa voz pone la alerta, inmediatamente me corrijo. Porque Dios nos ha puesto esa voz interior que nos dicen que hay cosas que no están bien. Y nos da esa capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces no hay por qué temer a los profetas cuando vienen. O cuando alguien sabe algo de más. No hay que ¿por qué? Porque estoy delante de Dios con mi conciencia limpia, tratando de hacer lo mejor posible. Quizás sí tenga todavía una cantidad de defectos y estoy caminando para mejorarlos. Pero no es que usted, hermanos, esté en la ruina espiritual y tenga cada mañana orar al Señor para que Dios le dé liberación y perdón de sus pecados. Cuando Jesús le dijo, y habían traído a aquella mujer adúltera a los pies y vinieron todos los judíos o todos los fariseos a tirar piedras contra ella, el Señor le dijo, el que esté libre de pecado. Pero estaba hablando de gente mala, con malas intenciones, gente que solamente sabía enjuiciar, que no se examinaba a sí mismo. A esta gente el Señor le llamó sepulcros blanqueados, porque parecían muy pulcros por afuera, pero en su interior, su corazón estaba mal. A esa gente le habló. Pero aquellos que diariamente están en comunión con el Señor, hermanos, sí tenemos defectos, pero no es que vivimos en pecado.
No vivimos en pecado. Queremos cada día superar todo eso y serle fiel a nuestro Dios. Por eso le digo, si usted se conduce de esta manera en la vida, hermanos, Dios va a premiarle. Y quiero terminar, hermanos, con el versículo con el cual comencé. Si no nos cansamos de hacer el bien, Dios a su debido tiempo nos recompensará. Gálatas 6:9. A su debido tiempo. Eso es interesante. A su debido tiempo, Dios nos recompensará. Déjeme decirle, hermano, que la historia termina totalmente impensada para aquellos sátrapas. Porque quizás algunos dijeron, bueno, lo que pasa es que los leones no tenían hambre, por eso no se lo comieron a Daniel. Pero dice que cuando tiraron a estos 120 sátrapas al foso, los leones, dice que los desarmaron antes que llegaran al piso. Entonces no era que no tenían hambre, tenían mucha hambre. Dios tapó la boca de los leones. Ahora la historia termina exactamente afectando a aquellos que habían maquinado mal. Y déjeme decirle, hermanos, el mundo, o esta es una especie de demostración de lo que le va a pasar al mundo. Aquellos que vivieron engañando, cuando lleguen delante de la presencia del Señor, serán desechados. Pero si usted, que trató siempre de esforzarse a hacer las cosas bien, usted entrará al reino de los cielos. Usted entrará a la presencia del Señor. Y esto es lo que debemos nosotros tener presente. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie en esta hora. No se canse de hacer el bien. No se canse de ser benevolente.